Saludo cordial, profesor, compañeros. Mi nombre es Crisanto Torres Ortega, de la Facultad de Cuarto Trimestre de Derecho. Mi punto de la posición es efectos del contrato de trabajo. Primero, tenemos las obligaciones del trabajador. Derecho a la negociación colectiva, ya que estas vencen anualmente en diferentes empresas o ministerios. El derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses, ya sea en sus mejoras salariales. Derecho a la reunión, a no ser indiscriminado en su trabajo. Prestación de servicio en las condiciones establecidas del contrato. El derecho a la libre sindicación. El derecho a la negociación colectiva. Derecho a la huelga. Manifestaciones contractuales. Tenemos las siguientes: guardar la conducta moral en el trabajo, no competir deslealmente para subir de rango o categoría, no revelar secretos de manufactura, ya que es la privacidad que tiene el patrono con los trabajadores, abstenerse de daños intencionales o con negligencia grave en los bienes del patrono. Manifestaciones legales. Tenemos la siguiente: guardar una conducta moral honrada, recta, fuera y dentro del trabajo. Respeto y consideración al patrono, a sus familiares y demás allegados. Obligaciones del patrono frente al trabajador: pagar el salario puntualmente, ya sea quincenal o mensual. La reciprocidad e interdependencia prestacional que el contrato individual del trabajo. En el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo nos dice: la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en su puesto de trabajo. En el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni mejorados sin su causa justificada. Protección económica y resguardo de salud y la vida del trabajador. Entre los deberes de prevención tenemos los siguientes: se incluye el pagar las erogaciones, gastos de ida y de vuelta, prestaciones sociales previstas en el contrato a la ley, el de cumplir las normas de seguridad e higiene industriales, régimen de descanso, la obligación de otorgar crédito o aval para la cuota inicial de la vivienda del trabajador, lo dice el artículo 144 de la Ley Orgánica del Trabajo, la de mantener silla en establecimientos, leyes de seguridad social y de prevención. Para culminar el último punto, tenemos la probidad del patrono. Consiste en el respeto y la consideración de las obligaciones recíprocas entre el operario y su empleador, que desborda el marco de la relación estrictamente laboral. La conducta del trabajador es extender la constancia del trabajo, representantes o familiares que vivan con él, honradez, integridad y rectitud. Con esto culmino mi exposición. Muchas gracias.